Capítulo 9. Estoy perdida. Es curioso cómo, después de conocer un poco más a las personas, éstas terminan mostrándose tal como son, ya sea para bien o para mal. Generalmente soy tímida al momento de conocer a alguien nuevo, porque los únicos amigos que alguna vez tuve me juzgaron demasiado cuando conocieron la verdad sobre mi vida. Pequeños idiotas fue la expresión que utilizó mi hermana cuando me encontró llorando en la sala de nuestra antigua casa. Yo tenía apenas 12 años y estaba feliz de haber hecho amigos, pero fue la peor experiencia que pude haber vivido. No es que sea tímida. Según mi hermana, simplemente no puedo confiar ni abrirme a los demás por ese temor a ser juzgada y humillada. No me avergüenza mi vida. No me avergüenza el trabajo de mi padre ni el de mi hermana, pero las personas pueden ser crueles si se lo proponen, hiriendo aún más con sus palabras. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que la humillación que sufrió no fue su culpa? Los padres son responsables de cómo sus hijos se encaminan en la vida, y si algo he aprendido de mi padre es a no juzgar jamás a las personas. Esa lección, sin embargo, no la apliqué cuando conocí a la señora Sarocha. La juzgué tan mal que llegué a pensar que era de esas millonarias que solo se preocupan por sí mismas, pero resultó ser todo lo contrario. Juzgué ese libro por su portada, y mientras más la observaba, más me daba cuenta de quién era realmente. Después de aquella conversación tan animada que tuvimos en la oficina, ella comenzó a mostrarse más cómoda a mi alrededor. Aunque no estuvo presente los primeros 2 días, se dio la oportunidad de demostrar lo que muchos decían. A la señora Sarocha le gusta estar presente en cada obra que se haga. Y así fue. El resto de los días estuvo vigilándonos como un león acecha a su presa. La observaba, por supuesto que lo hacía. Parecía disfrutar intimidando a las personas. En cuanto llegábamos temprano, ella aparecía, observándonos a través de sus lentes de sol, con un semblante tan serio que podía intimidar a cualquiera. Pero luego comenzaba a hacer bromas, incluso peores que las de mi padre. Aún así, disfrutaba verla sonreír e incluso escucharla hablar. Por fuera, proyectaba la imagen de alguien serio y preparado para negociar, pero la realidad era que tenía un pésimo sentido del humor y le gustaba conversar, siempre y cuando se tratara del pequeño círculo de mi familia. Descubrí que lo que más le agradaba era intimidar a los demás trabajadores. No se mostraba tal como era con ellos. Cada vez que llegaba, cambiaba esa hermosa sonrisa que había aprendido a apreciar por una expresión seria, observando de pies a cabeza lo que hacían. Una de sus mayores víctimas era mi hermana. Luego de contarle a Charlotte que la señora Sarocha había escuchado nuestra conversación, mi hermana deseó que la tierra se la tragara y la escupiera lejos de Tailandia. Siempre huía. Cada vez que Frin se acercaba, mi hermana se escondía de inmediato. La oficina seguía siendo parte de las observaciones de la señora Sarocha. Quería presionar a nuestros compañeros para que todo estuviera listo lo más pronto posible, aparentemente ansiosa por empezar a trabajar desde allí. La instalación de la pared de cristal se pondrá en pausa mientras los demás regresan, nos explicó mi padre a mi hermana y a mí. Tras una larga semana de trabajo, por fin llegó el fin de semana, pero, siendo alguien tan comprometido, decidió aprovechar el sábado para avanzar un poco más en lo que quedaba por hacer. Solo falta instalar las puertas y estaríamos al 90%, continuó mientras mi hermana bostezaba. ¿Te molesta?, le preguntó, bromeando. Mucho, quería dormir, respondió ella, cerrando los ojos mientras inclinaba la cabeza para apoyarla en mi hombro. Nunca imaginé que una de nuestras remodelaciones estuviera casi terminada, dijo mi padre,
ignorando las palabras de mi hermana con una gran sonrisa en el rostro. «Ustedes dos trabajan muy bien», nos felicitó, llenándonos de orgullo, aunque mi hermana parecía haberse quedado dormida en mi hombro. «Somos tus hijas, sabemos lo que hacemos», le respondí en tono juguetón, mientras empujaba mi hombro para que mi hermana se enderezara. «Aún así, la piscina es lo que más tiempo llevará, ¿no?». Él asintió, suspirando. «Eso sin mencionar que hemos puesto en pausa la cocina», dijo, observando los planos que estaban sobre la mesa. «¿Y si mejor dormimos?». Mi hermana bostezó de nuevo, estirando los brazos y dejando escapar un suspiro de cansancio. «Por hoy Charlotte me ayudará. Aún queda mucho por hacer aquí afuera», dijo papá, ignorando nuevamente a mi hermana mientras señalaba el enorme patio trasero de la mansión de Frinn. «Y tú, Becky», me miró directamente, «deberías comenzar a bajar los gabinetes de la cocina. Así avanzaremos allí y no nos retrasaremos, ¿de acuerdo?». Asentí con la cabeza, soltando un suspiro. «¿Por qué no castigas a Becky también?». Mi hermana se quejó como una niña pequeña, pateando el suelo. Papá tomó mi mandíbula con cuidado, moviéndola suavemente para no lastimar mi herida. «¿Crees que esta carita linda puede con tanto?», bromeó, antes de darme un beso en la frente. «Además, ayer le sangró la herida, así que no debe hacer movimientos fuertes ni levantar peso». «Como si bajar los gabinetes no fuera un movimiento fuerte», refunfuñó mi hermana, haciendo un puchero, salvada por la herida. Le saqué la lengua en un gesto infantil, tomé el casco y me lo puse en la cabeza antes de caminar hacia la cocina. Al entrar, me sorprendí al no ver a la dueña de la casa. Había tomado la costumbre de recibirnos en la entrada apenas llegábamos, pero hoy parecía haberse desvanecido. No me preocupé demasiado. Después de todo, esta casa es enorme y queda a 3 horas de la ciudad. ¿Dónde podría estar? Busco las escaleras y un tubo metálico de unos 50 centímetros de largo con la punta plana para comenzar a desmontar los gabinetes. Al estar sola, decido quitarme la camisa, quedándome con un top deportivo. Me siento lo suficientemente cómoda como para trabajar así sin problemas. Me coloco los lentes de seguridad observando el lugar donde debo empezar, mientras siento cómo mis manos sudan dentro de los guantes. Aunque no es un trabajo que requiera movimientos bruscos, sí implica ejercer presión, y no estoy segura de si mi herida lo soportará. Subo las escaleras hasta alcanzar la altura necesaria y comienzo a golpear con la punta del tubo para insertar la herramienta en los bordes de los gabinetes. «Hola», una voz repentina me asusta, haciéndome soltar el tubo. «Oh, lo siento», dice el hombre mientras se acerca y recoge la herramienta, extendiéndomela. Siento cómo mi rostro se enrojece mientras bajo de las escaleras y me coloco la camisa rápidamente. «Descuida, no diré nada», dice con calma. Al observarlo bien, me doy cuenta de que es el esposo de la señora Sarocha. «Soy Billy», se presenta, extendiendo su mano. «Becky», respondo, estrechando su mano. «Trabajo con Mark», señalo hacia afuera. «Sé quién eres», me sonríe. «Conozco a tu padre. Él ha sido el encargado de la construcción de 2 de nuestros hoteles», habla con entusiasmo, alabando el trabajo de mi papá. «Muy bueno en su trabajo», añade, levantando ambos pulgares. «Solo vine por algo de tomar. Puedes continuar». Billy abre el refrigerador y saca 2 botellas de agua. «Oh, y Frinn manda saludos», dice antes de salir de la cocina. Cuando me giro para verlo, ya ha desaparecido, dejándome estática por unos segundos en mi lugar. «Hola a ti también», murmuro, frunciendo el ceño antes de subir nuevamente las escaleras. No puedo evitar pensar en el esposo de la señora Sarocha. Después de una semana, aparece como si ya tuviéramos la confianza suficiente para hablar.
Parece ser el mismo de las fotos, alegre, guapo, con una energía contagiosa y un buen aspecto. Podría incluso decir que entra en la lista de personas millonarias que he conocido y que no son egocéntricas, aunque, claro, no he hablado lo suficiente con él como para afirmarlo con certeza. A medida que avanzó el día, no vi a Frin. Era extraño cómo, al aparecer su esposo, ella parecía haber desaparecido. Extrañaba verla y divertirme con su manera graciosa de intimidar a mi hermana. Por primera vez en la semana, Charlotte trabajó cómodamente. Durante el almuerzo, aún me quedaba gran parte de los gabinetes por desmontar. A pesar de eso, regresamos a casa, con el cansancio acumulándose en mi cuerpo. Mis párpados estaban pesados y mi cama parecía llamarme de manera hipnótica, invitándome a dormir. Por suerte para Charlotte, papá decidió tomarse la tarde libre y también el día de mañana, comprendiendo que sus 2 hijas no podrían soportar otra jornada de trabajo. Salí del baño tras una larga ducha, buscando en el suelo mis pantalones para encontrar mi teléfono, pero no lo hallé. Volví a la cocina y noté que tampoco estaba allí. Maldición, susurro, recordando que dejé mi teléfono sobre la isla de la cocina de Frin. Al mirar el reloj en la pared, noto que son apenas las 4 de la tarde. Maldición, repito, caminando hacia la habitación de mi padre. Papá, toco la puerta y la abro lentamente. Lo encuentro masajeándose la muñeca, que al parecer le ha estado doliendo desde hace días. Dime, cariño, dice sin mirarme, pero atento. Dejé mi teléfono en casa de la señora Sarocha, admito, cuidando de no llamarla Frin frente a él, ya que podría pensar que le estoy faltando el respeto a nuestra jefa. Su mirada se fija en mí. Necesito ir a buscarlo. ¿Charlotte ya se durmió? Asiento, escuchando cómo suspira. No eres una chica problemática, ¿verdad? Niego con una sonrisa. Ve a buscarlo, no puedo acompañarte, dice, moviendo su muñeca con incomodidad. Le sonrío, tranquila. No tendré que esperar una llamada de la policía, ¿verdad? No, respondo, acercándome para darle un beso en la mejilla. Iré caminando. Está bien. La tarde se torna gris, con varias nubes reuniéndose como si estuvieran listas para desatar una tormenta en cualquier momento. El frío golpea mi cuerpo rápidamente, así que decido tomar el camino más corto que mi padre nos enseñó, saliendo por la parte trasera de la casa de Frin. Al sentir unas gotas en mi rostro, comienzo a correr para evitar mojarme o ensuciarme los zapatos de lodo. Cuando entro en la cocina, todo parece estar igual que como lo dejé. Tal vez la feliz pareja salió a comer a la ciudad, aunque Frin ha dejado claro muchas veces que odia conducir hasta allí. Mi respiración está acelerada por el pequeño tramo que corrí, pero trato de mantenerme en silencio mientras busco mi teléfono. De inmediato lo veo en la esquina de la isla de la cocina. Me acerco, lo tomo y estoy lista para retirarme, pero unas voces me detienen. La curiosidad, aquella que ya me llevó a tener mi primer mal encuentro con Frin y a escuchar su conversación con Nam, vuelve a aparecer. ¿Con qué me encontraré ahora? Camino lentamente, tratando de que mis zapatos no hagan ruido sobre el impecable piso. Al llegar a una esquina, me escondo detrás de una columna, asomándome un poco hacia la sala de la mansión. Es la misma sala que vi antes de entrar por error en la oficina equivocada. Desde mi posición, solo logro ver la espalda de Frin mientras Billy está de pie, luciendo un impecable traje de gala. «Solo te estoy pidiendo un favor, Billy», dice Frin con un tono alterado. «Sabes que no voy a soportar estar allí». «Frin, sabes cómo es tu madre», responde Billy, también visiblemente molesto. «Esta cena es importante, tienes que asistir».
Él se gira y rápidamente me escondo detrás de la columna. Es necesario que estés, insiste. Vuelvo a asomarme con cautela para seguir observando. No es necesario, y lo sabes, replica Frin, suspirando mientras se pone de pie nuevamente. Camina hacia la enorme pared de cristal, luciendo lo que parece ser un elegante vestido de gala. Ella dice que es necesario, pero no lo es. No necesito que me recuerde cómo, a mi edad, ella y mi padre ya tenían todo resuelto, añade, con un dejo de frustración en su voz. Frin se gira y mira a Billy, quien se acerca y la abraza con ternura. «Me gustaría poder ayudarte», susurra Billy, mientras la risa de Frin se ahoga contra su pecho. «De ser una persona distinta, créeme que ya habrías resuelto el problema», bromea Frin, mirándolo con cariño. Ambos ríen, y no puedo evitar sonreír al ver el amor que comparten. «Me agrada estar casada contigo». Mis manos comienzan a sudar al escuchar esas palabras. Me esfuerzo por quedarme quieta en mi lugar. «A mí también me gusta estar casado contigo». Ambos permanecen en silencio, abrazados por unos instantes. «Le diré a tu madre que estás enferma», concluye, besándola en la frente antes de separarse y salir del lugar. Me vuelvo a pegar contra la pared, intentando regular mi respiración. ¿Qué clase de conversación fue esa? «Necesito un trago», murmura Frin, como si hablara consigo misma. Sin saber qué hacer, me muevo rápidamente, corriendo hacia la cocina. «¿Becky?», pregunta con su voz cargada de nervios y sorpresa. «Hola», me giro, sosteniendo mi teléfono. Los nervios se apoderan de mí al observar su vestimenta. Un hermoso vestido de cola larga adorna su figura. El escote del vestido deja al descubierto sus hombros y parte de su pecho. Trago saliva. Está demasiado hermosa. Se me había quedado, tartamudeo, riéndome nerviosamente. Ya me iba. «¿Hace cuánto llegaste?». Ella parece nerviosa, aunque parece ignorar mi evidente nerviosismo. Me encojo de hombros. «Lo acabo de hacer», respondo, tratando de calmarla mientras intento tranquilizarme yo también. «¿Vas a salir?», pregunto con curiosidad. «Iba», declara, con una sonrisa triste. «Oh», es lo único que logro decir. Su mirada parece perdida, enfocada en algo en el suelo. «¿Estás bien?», no puedo evitar preguntarle. Ella niega con la cabeza. «No», responde con una sinceridad que me desarma. Por primera vez desde que la conozco, la veo vulnerable. «Estoy perdida», admite. Sus ojos finalmente encuentran los míos y su risa, aunque breve, resulta inquietante. De pronto, un recuerdo de mi padre inunda mi mente. Lo veo casi en la misma vulnerabilidad, hablándonos con una sinceridad brutal, mostrándonos lo que realmente era el mundo. Fue la primera vez que lo vimos quebrarse frente a nosotras. Nos contó cómo no podía conseguir empleo, cómo Charlotte tuvo que dejar de estudiar para ayudarlo a ganar dinero, cómo tuvimos que reducir nuestras comidas a solo 2 veces al día porque no había más que comer. Mi padre siempre fue optimista durante mucho tiempo, hasta que la presión de ocultarnos aquella verdad lo venció. Esa misma vulnerabilidad que vi en mi padre, la veo ahora en Frin. Incluso ha pronunciado las mismas palabras que él nos dijo hace años. Recuerdo también cómo aquellos días de tristeza fueron reemplazados por días de paz. Días en los que, a pesar de saber que estábamos perdidos, nos distraíamos. Días de profunda oscuridad, pero con una pequeña chispa de unión entre nosotros. Días en los que dejábamos salir todas nuestras frustraciones. Sin decirle nada a Frin, camino fuera de la casa y consigo justo lo que necesitaba. Al regresar, noto cómo destapa una botella de vino, probablemente pensando que ya me había ido.
Se sorprende al verme entrar de nuevo, esta vez llevando en mis manos 2 mazos de demolición. Su ceja se eleva con confusión mientras intenta descifrar lo que planeo. Alguien una vez me dijo que este era el mejor modo de distraerse, digo, acercándome a ella y extendiéndole uno de los mazos. Destruir cosas puede ser entretenido, añado con una sonrisa. Ella sigue sin comprender del todo. Hay una cocina que tenemos que remodelar, ¿no? Finalmente entiende y, al hacerlo, una sonrisa aparece en su rostro. Frin mira a su alrededor, como buscando un punto de inicio. Me alejo un poco para darle espacio, observándola. La sonrisa que se dibuja en su rostro es inigualable, una que quisiera ver siempre. Cuando finalmente elige su objetivo, siento un impulso de detenerla, pero sé que hacerlo solo la haría sentirse peor. Entonces, lanza el primer golpe, directo a la isla de la cocina, esa misma isla que, al verla por primera vez, desee quitar para agrandar el espacio. El sonido del impacto resuena, y Frin ríe con fuerza. Su mirada se cruza con la mía y me hace una señal, invitándome a unirme. Los golpes a la isla se suceden uno tras otro, cada vez con más intensidad. Frin desata toda su frustración acumulada, gritando y jadeando por el esfuerzo. Cada golpe era un desahogo, y el tiempo que invertimos en ese improvisado momento de liberación fue suficiente para dejar aquella isla en ruinas. Pero Frin aún no había terminado. Sin dudar, dirigió un golpe directo a los gabinetes. Me alejé un poco por el susto, pero su risa contagiosa me animó a continuar. Polvo y escombros comenzaron a acumularse rápidamente. Sentía el familiar dolor en mis brazos por el esfuerzo, pero ni siquiera podía imaginar cómo debía sentirse ella. Aún así, la dejé hacer. Parecía que lo necesitaba. Unos 45 minutos después, la cocina parecía haber sido saqueada. Era como si un huracán hubiera pasado únicamente por el ala izquierda, ya que la parte importante, donde estaban el refrigerador y el horno, quedó intacta. También me ahorré el trabajo de bajar los gabinetes, que terminaron siendo la segunda víctima de Frin esa tarde. Ambas respirábamos agitadas, sentadas una al lado de la otra, observando nuestra obra de arte. Un arte que, probablemente, tendríamos que arreglar después. Mi padre va a morir cuando lo vea. No puedo evitar notar cómo su vestido está un poco rasgado en los bordes, probablemente por pisarlo y alarlo durante su frenesí destructivo. Otra de sus víctimas fueron sus zapatos de tacón, que, tras 10 minutos, terminaron quebrándose también. Sin embargo, nada de eso pareció detenerla. Al mirarla, veo cómo su cabello está pegado a su frente por el sudor y pequeñas gotas caen por su rostro, aunque ella no parece notarlas. Su mirada está perdida en aquella cocina ahora en ruinas, que necesitará una remodelación monumental. Cuando su respiración finalmente se calma, gira su rostro hacia mí. Nuestras miradas se cruzan por una fracción de segundo, pero es suficiente para que ambas esbocemos una sonrisa automática, como si formáramos parte de un pequeño complot. «Estás sangrando», dice, señalando mi mejilla. Instintivamente llevo los dedos al lugar indicado y, como imaginé, se manchan de sangre. Frin se levanta rápidamente, recoge un pañuelo del suelo y lo humedece en el fregadero. «Aquí, ven», dice mientras se acerca. Se arrodilla frente a mí, tomando mi barbilla con delicadeza y acercándola a su rostro para limpiar la herida con el pañuelo húmedo. «Pareces recuperada». Mi voz sale en un susurro, haciendo que ella sonría. «Lo estoy», responde, cruzando sus ojos con los míos una vez más. «Gracias, Rebeca». Suspiro con fuerza y frunzo el ceño. «¿De nuevo?», pregunto, mientras ella ríe suavemente y termina de limpiar la sangre. Aún así,
Tu vestido no tenía la culpa de nada. Frin se separa de mí, sentándose con las piernas cruzadas. No es importante, responde sin darle importancia. Pero creo que ahora el trabajo aumentó, añade, señalando con el pulgar hacia atrás. Miro la cocina y no puedo evitar soltar una leve risa. Si te soy sincera, lo primero que pensé cuando vi esta cocina fue que necesitaba una remodelación completa. Digo, sintiéndome más relajada ante ella y dejando que las palabras fluyan con confianza. Su diseño no era muy bueno. Ella me mira sonriente, escuchando atentamente cada palabra. Eso mismo dijo tu padre la primera vez que estuvo aquí, comenta, sonriendo también. Incluso Heng lo dijo. De repente, su expresión cambia, volviéndose un poco melancólica. ¿Y por qué no escuchar?, pregunto con curiosidad. Siempre es bueno tener otro punto de vista. Sus manos se cruzan y comienzan a jugar nerviosamente entre sí. Mi padre, murmura con voz baja, quiso que esta casa me perteneciera. No todo el diseño es suyo, ríe un poco. Pero sé que la cocina fue una de las cosas que creó. Por eso no quería cambiar nada, solo los gabinetes. Noto cómo sus nervios se reflejan en el movimiento constante de sus manos, que van de un lado a otro sin cesar. Lo siento, digo sinceramente, sintiendo su melancolía. Frin niega con la cabeza, volviendo a sonreírme ampliamente. Está bien, algo tenía que cambiar tarde o temprano, aclara, acomodándose el cabello mientras aclara su garganta. Además, será trabajo extra para ti. Ambas reímos, sintiendo cómo la tensión del momento se disipa poco a poco. ¿Qué estudias, Becky?, pregunta de repente. ¿No te das una idea? Elevo una ceja, hablándole en un tono pausado. Eso tiene mucho sentido, responde Frin, moviéndose un poco para subir su pierna izquierda y abrazar su rodilla. Apoya la barbilla en esta sin apartar su mirada de mí. Eso explica que seas tan creativa, añade, casi como un susurro. Otro punto de vista. Inclino la cabeza sin comprender del todo lo que quiere decir. Ella se levanta y extiende su mano hacia mí, invitándome a levantarme también. ¿Cuál es tu idea para este lugar?, pregunta, sorprendiéndome por completo. Mis palabras se atascan y por un instante siento cómo los nervios se apoderan de mí. Vamos, dime, yo no juzgo, me guiña un ojo, animándome. Bueno, empiezo, respirando profundamente. Pensé en quitar esa isla, señalo hacia la pila de escombros. Agrandar un poco aquella otra, indico con los dedos mientras camino por la cocina. Cambiar completamente el color del lugar, hacer un mosaico en esta área, digo, señalando la estufa y la campana extractora. Y de verdad deseo cambiar este suelo, añado, apuntando hacia abajo, donde un enorme agujero es ahora visible. Aunque, bueno, ya me ahorraste el trabajo. Frin sonríe al recordar lo que hizo. En su momento de liberación, probablemente golpeó el suelo sin notarlo. En silencio, se mueve por el lugar, deteniéndose en cada área que señalé mientras hablaba. Me gusta, dice finalmente, deteniéndose detrás de mí. No puedo evitar sentir mi rostro arder. Por alguna razón, mi mente decidió pensar en algo completamente distinto. Me giro rápidamente, colocando mis manos detrás de mi espalda. Aún así, necesito más de 2 meses, advierto. Su rostro se llena de sorpresa. ¿Piensas que te elegiré a ti para el trabajo?, dice Frin. Siento un pequeño dolor en el pecho al escuchar sus palabras. Trago saliva y, aunque me hieren, niego con la cabeza antes de mirarla nuevamente. Incluso si es mi padre, el tiempo que diste no es suficiente, respondo con firmeza. Después de sentir cómo sus palabras me golpearon, no dudo en decirle algo que tanto Charlotte como yo hemos hablado.
La piscina y el jacuzzi llevan tiempo, aún faltan arreglos en la oficina, y eso sin mencionar que acabamos de hacer un desastre en tu cocina. 2 meses no son suficientes. Enderezo mi espalda mientras hablo, sintiéndome más segura. Frin permanece con los brazos cruzados, escuchándome con atención. ¿Cuánto tiempo?, pregunta, sin dejar entrever sus pensamientos. Me encojo de hombros. Considerando que los obreros de mi padre trabajan poco tiempo debido a la distancia y que la mayoría de los arreglos están en las manos de mi familia, diría que unos 6 meses, respondo con claridad, aclarando mi garganta cuando ella se acerca. Su mirada recorre mi cuerpo, desde los pies hasta mi rostro. Serías una buena negociadora, Becky, dice, y su aliento choca contra mi rostro, provocando un escalofrío que recorre mi cuerpo. La tensión entre nosotras es palpable, aunque no logro descifrarla. Simplemente es demasiada. El momento se interrumpe cuando mi teléfono suena. Ella retrocede y baja la mirada, ahora enfocándose en el lugar. Estoy en camino, papá, digo al responder, colgando rápidamente. Ya debo irme, le informo. Frin me da la espalda y su postura me permite observar mejor la parte trasera de su vestido. Tiene una espalda hermosa y el escote grande del vestido resalta su elegancia. ¿Cuándo te quitan los puntos?, pregunta, aún de espaldas, con un tono de voz más calmado. Mi voz se atora, mi garganta se seca y mis manos empiezan a sudar. Mañana iremos a la ciudad, respondo finalmente, tartamudeando un poco mientras desvío la mirada hacia cualquier otra cosa. Regresa con cuidado, Becky, dice Frin, moviendo la cabeza y mirándome con una sonrisa. Hablaremos el lunes, cuando tu papá se desmaye por este desastre. No puedo evitar reír ante su comentario, sabiendo que tiene razón. Camino hacia la puerta corrediza, pero una sensación en mi pecho y estómago me hace detenerme. Becky. ¿Desde cuándo mi nombre suena tan encantador? Al girarme, la veo sentada sobre la segunda isla de la cocina. Mi garganta se seca y mi respiración se detiene ante aquella imagen. Gracias. En serio, necesitaba distraerme, dice con una sonrisa. Le devuelvo la sonrisa y salgo rápidamente del lugar, intentando calmar mi agitada mente. De regreso a casa, no puedo evitar pensar en todo lo que hicimos durante esa hora. Ella parecía una persona nueva, como si hubiera liberado toda su ira y frustración en aquella actividad que aprendí de mi padre y mi hermana. Ante mis ojos, se convirtió en alguien diferente, alguien que me mostró que es tan humana como yo. A pesar de tener su vida aparentemente resuelta, también siente frustración. Por alguna razón, una sonrisa se dibuja en mi rostro y no se borra incluso al llegar a casa. Me ducho nuevamente, pues el sudor y el polvo aún cubren mi cuerpo. Mientras paso el jabón por mis brazos, las imágenes de una Frin sudorosa, golpeando con el mazo, invaden mi mente. Una vez más, aquella sensación en mi pecho y mi estómago regresa. No sé exactamente qué es, pero es agradable. La conversación que escuché con su esposo queda en segundo plano cada vez que ella regresa a mi mente. Últimamente pienso demasiado en Frin y eso me aterra. La observo demasiado, la escucho demasiado. Me encanta su risa, su manera de hablar, su espalda, su rostro, sus hombros. Estoy perdida.